Hola, bienvenidos, esto es Conectadas, yo soy Luz Escoto Yo soy Joana Mora. y hoy vamos a hablar acerca de los derechos. ¿Cuál es mi derecho? ¿Cuál es mi ¿Cuál es mi derecho? izquierda? Y bueno, creo que hoy esta es una frase muy común, ¿no? El de debemos luchar por nuestros derechos, debemos pelear por lo nuestro, debemos hacernos escuchar. Y creo que la lista sigue y sigue, porque hoy estamos constantemente luchando por todo. Luchamos por lo que yo creo, luchamos por lo que yo quiero, luchamos porque mi voz suene más fuerte que las otras voces, o muchas veces luchas sin saber el motivo ni la razón. Pero eso sí, Solo estás hay peleando. peleas, sí, hay peleas. Nos hemos vuelto una sociedad que le cuesta trabajo aceptar que alguien piensa diferente que él y por lo tanto lo discriminas, lo tachas. Y también es una sociedad que no es coherente, que hablan de respeto pero no respetan, Mm, hablan de discriminación y son los primeros que discriminan, ¿no? Nos hemos vuelto esa sociedad que no acepta, que no tolera, que no escucha, porque lo más importante es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo digo. Y eso nos ha generado estar en polos opuestos porque polarizas. O sea, si no piensas como yo, estás mal. sí. Y si piensas como yo, es que estás bien. Y realmente no debe de ser así porque nos volvemos esa sociedad que no escucha y que pelea por todo, por cosas como te digo que a veces ni siquiera sabes por qué pelear, pero ya estamos viviendo el estar generando peleas por nada y por eso es que hay las guerras, por eso es que hay peleas hasta, muchas veces hasta en casa, porque llegas y, ¿por qué te peleaste? Ni me acuerdo, pero ya no me dejé de hablar una semana con mi marido, pero ni siquiera sé cuál fue la razón, ya ni me acuerdo, pero tú sigues en tu semana que no le vas a hablar porque no sabes qué pasó y capaz que él tuvo la culpa. Sí debemos de entender que nos estamos convirtiendo en esa sociedad polariza, en esa sociedad que no escucha, en esa sociedad en la que solamente soy yo, y lo más importante es lo que yo tenga que decir. Y creo que como creyentes debemos pedirle a Dios que nos dé su amor para amar a todos. Ahora sí que los mandamientos que Él nos da es amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Él nos pide que lo amemos, pero también nos pide y ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo es tu próximo, ama a tu vecino, ama a tu compañero de trabajo, obviamente ama a los de tu casa, pero ama a todos. Y eso a veces nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque vas desde el camino y ya sabes que se te acerca alguien a lavarte el parabrisas y ya estás con tu cara de fuchi diciéndole que no. Si alguien se te acerca y te pide una moneda, ya volteas y te agarras la bolsa así como más fuerte y es como de no, no tengo, ¿no? Si ves a alguien en necesidad, es como de, híjole, es que no, si me paro, ¿qué tal si me asaltan? Y digo, estamos viviendo también una sociedad muy insegura, pero cuando Dios te ponga eso, hazlo, ayuda, escucha, ayuda, apoya, haz algo por los demás. Y Jesús lo hacía, Jesús amaba a todos y él era una persona que nunca luchó por defender sus derechos. Él hacía lo que el Padre le decía. A él no le importaba si alguien se ofendiera o lo ofendieran.
de lo que hacía o decía. Los fariseos en esa época defendían siempre sus derechos, eran unos defensores de sus derechos y de la palabra y de lo que estaba escrito, pero cuando Jesús los confrontaba, entonces ellos se sentían atacados. Y Jesús solo les contestaba con la verdad, con las palabras de Dios, con las mismas palabras que venían escritas en la palabra. Pero ellos se sentían atacados en sus derechos, se sentían atacados en lo que ellos creían. Y realmente no era ataque, era como, abran los ojos. O sea, yo les estoy diciendo la verdad. Jesús hablaba con firmeza y tenemos nosotros también que aprender a hablar muchas veces como Jesús lo hacía, porque a veces nosotros nos callamos por no tener conflictos, por no pelear, y a veces tenemos no que defender porque Dios no necesita que lo defiendan, pero muchas veces te quedas callada con cosas que son incorrectas, con cosas que tú sabes que están mal, que en la Biblia dice que no son buenas, y te quedas callada y dices, pues mejor me evito conflictos. Pero hay momentos en que sí tienes que hablar como Jesús lo hacía, nada más con palabra, con la verdad, o diciendo, mira, la palabra de Dios dice esto, y esto es en lo que yo creo, y esto es en lo que yo pienso que realmente es esto la verdad. No peleando, eso sí, es un hecho. No pelees porque no necesita Jesús que pelees por él. Pero también tenemos que ponernos del otro lado y también no ser de esos creyentes que pensemos que nosotros tenemos la última verdad y que tenemos todo lo que yo creo y digo está correcto y todos los demás que hacen lo que es diferente son pecadores y están mal y entonces no me junto con ellos, no les hablo, les hago fuchi, no le voy a hablar a esa señora, no le voy a hablar a este, no le voy a hablar al otro porque son pecadores y pues no están en lo que yo creo. Ujú. O sea, Jesús aquí vino y él nunca discriminó a nadie. Él andaba con prostitutas, él andaba con cobradores, andaba con lo peor de ese mundo, o sea, de esa época, porque venía a salvarnos, porque él venía a salvar a cada uno de ellos, a darles esa oportunidad de arrepentirse y de hacer lo correcto. Y así es nosotros, Dios nos manda a que hablemos de él, es algo que nos manda en la gran comisión, y entonces necesitamos nosotros llegar a todas esas personas que él nos está mandando y que a veces tú te sientes como de otro nivel, te subes a tu escaloncito y dices, ay no, yo por qué voy a ir a hablar, yo por qué voy a ir a decirle a esa persona, pero hoy Dios te dice, ve y hazlo. Yo te lo estoy mandando, entonces ve y habla a todas esas personas y no discrimines, porque lo que tú también haces es discriminar. Ujú. Yo escuchaba a mis hijos decir, yo tengo derecho a estudiar. Ayer estuvimos estudiando las leyes y los derechos de los niños. Entonces decía, yo tengo derecho a una escuela, a estudiar, a tener una casa, ¿no? ¿Cómo transferimos esos derechos a guerra? Peleamos por algo que nos corresponde. Ese es el punto. Porque sabemos que nos corresponde. ¿A qué tengo derecho? A que me traten con respeto, a que me traten con amor, a que me traten con mi libertad, a que pueda expresarme. Pero me encanta esta parte de mi libertad llega hasta donde empieza la tuya. Ujú. Yo no puedo ir y pelear por mis derechos pasando sobre los tuyos. Yo no puedo ir y pelear por algo que me corresponde quitándote lo que a ti te corresponde. Y que creo que ahí es cuando llegamos y pasamos esa línea. El pelear por mis derechos, Dios nos muestra que no tienes que pelear, que tienes derechos, pero es el punto, no tienes que pelear por ellos. Tienes derecho a tantas cosas, pero no tienes derecho a ofender, no tienes derecho a criticar, a faltar al respeto, a pasar por encima de las leyes, no tienes derecho a pasar por encima de la autoridad, no tienes derecho a contestarle a tus padres, a tus jefes, porque dice Dios, sométete a ellos.
Entonces, queremos derechos para algunas cosas, pero no queremos lo que no nos toca, ¿sabes? Queremos que se respeten nuestros derechos, pero yo no quiero respetar los de otros. ¿Y qué pasa? Que cuando yo siento que han sido transgredidos mis derechos, entonces me siento ofendido. Me siento herido, lastimado, no es justo, porque yo tengo derecho a que me traten bonito. Entonces, ¿qué pasa? Que yo causo, al pelear por mis derechos, yo estoy ofendiendo a alguien más solamente por querer hacer valer los míos. Estoy pasando ese límite, ya estoy ofendiendo. ¿Y qué crees? Que cuando tú ofendes a alguien más o cuando tú peleas por tus derechos, terminas pecando más que aquella persona que transgredió los tuyos. Y aquí recuerdo la historia de David con su hijo. ¿Recuerdan? En algún momento ya hemos platicado acerca de esto, pero David es el rey y entre sus hijos pasa algo atroz. Uno de sus hijos viola a su hija y el hermano de esta chica, Tamar, pelea por los derechos de Tamar. Ni siquiera fue Tamar, fue el hermano. Pelea por el derecho de Tamar. No tenían derecho a violarla y a pasarla. No, claro que no. Pero ¿qué pasó? Que entonces el hijo mata a su hermano y se convierte en un asesino al pelear por los derechos de alguien o de algo, por algo que sí era justo. Él se convirtió en alguien que estaba transgrediéndolos completamente. Y como este ejemplo podemos ver muchos en la Biblia. Los israelitas estuvieron cautivos en Babilonia y no era justo. Y ellos tenían derechos y también los hicieron esclavos en Egipto. ¿Y quién fue y peleó por ellos? Ellos no pelearon. Fue Dios el que peleó por ellos. Dios fue el que vio esos derechos que estaban siendo transgredidos y entonces peleó por su pueblo, peleó por sus hijos, peleó por la justicia. El único que hace justicia, el único juez verdadero es Él. Y si nos sometemos a Él y entonces vamos con Él y decimos, Señor, ¿qué crees? Mira, están transgrediendo mis derechos, está pasando esto, estoy siendo ofendida, estoy siendo lastimada. Entonces le dejamos a Él que actúe y que actúe en justicia, sin que nosotros nos pongamos en más peligro, porque terminamos pecando y entonces, ¿qué crees? Pues necesitamos justicia también para nosotros. Entonces, hay ofensas que no dejamos pasar, que no dejamos que Dios las tenga, que no se las queremos soltar. Queremos venganza, queremos que paguen, queremos que nosotros hagamos eso como nosotros queremos. Yo no entiendo, por ejemplo, qué quería el hermano con Tamar. Ok, la violaron, sí. ¿Qué quería? ¿Cómo le regresan? ¿Cómo le pagan? No hay forma, hay ofensas que no pueden ser restituidas, ¿sabes? No hay forma de que te regresen eso que se te quitó. Pero en nuestra mentalidad humana y en nuestro corazón humano queremos esa venganza y queremos esa justicia a nuestra manera. Entonces, Dios la hace, pero tenemos que ver que justamente cuando traspasemos la libertad de la otra persona, vamos con Dios, acudamos con Él y entonces digamos, Señor, yo ya no puedo. Ya hasta aquí llegué el pelear por mi derecho, porque si yo sigo, peco, porque si yo sigo peleando por mi derecho, pero si yo sigo, ya estoy transgrediendo ya estoy pasándome de la raya. Ya estoy ofendiendo, ya estoy lastimando, ya estoy pecando, me estoy llenando de odio, ya, hasta aquí llegué, hasta aquí pude pelear por mis derechos. Este fue mi límite, Señor. Ahora te lo dejo a ti. Ya no puedo más, porque sí peleé por mis derechos. Está bien levantarte de un lugar en donde te están tratando mal, por supuesto, sabes que yo no tengo por qué estar escuchando esto, te das la media vuelta y te sales. Ahí estás peleando por tu derecho de ser bien tratada, ¿no? De no ser ofendida. Te levantas y te vas. Pero si tú sigues y peleas y avientas algo y golpeas a alguien, ya pasaste el límite. Entonces hay que ser sabios y prudentes para poderle decir a Dios, Señor, hasta aquí pude pelear por mi derecho, te toca a ti hacerlo por mí. Esto de pelear, o sea, como que siempre lo tomamos como
pelear a la mala. ¿Qué piensas de esa Exacto. palabra? De peleas, pues te vas a agarrar a golpes, ¿no? O va a haber aquí sangre por medio, ¿no? Sí. Eso se lo recuerdo mucho a mi hermana, esa sangre y hasta hacía su manita así. Ella sabe por qué, ya si lo está escuchando se va a reír conmigo. No es en ese contexto que tenemos que ver esa pelea, porque nosotros cuando somos hijos de Dios, cuando ya tenemos esa identidad como hijos de Dios, entonces ya somos de su familia y por lo tanto Ujú, ya Dios nos da una herencia, que esa herencia es nuestra y que tenemos que pelearla, ujú, guardarla, tenerla, porque es mi herencia, claro. ¿no? Es algo mío que me corresponde como hija de Dios. Yo no voy a dejar que el enemigo me la quite, yo no voy a dejar que el enemigo me lo robe, esas Ujú, promesas que él me dio. Voy a pelear por ellas y mi manera de pelear es en oración, es en ayuno, es en tener esa fe que aunque mis ojos estén viendo algo diferente, Señor, yo sé que esta es mi herencia, que esa promesa es mía y que nadie me lo va a quitar porque tú me la das, porque yo soy tu hija. Entonces empiezas a pelear y a tener una guerra realmente espiritual, pero esa guerra espiritual se gana peleándola, doblando rodillas, es como podemos ganar esa guerra en oración realmente, en ayuno, y también el levantar nuestra voz es importante. Como les digo, Dios nos da una voz para hablar y predicar a los demás, para que lo conozcan. Dios nos encargó eso a cada una de nosotras que ya lo conocemos. Vayan y prediquen, vayan y hablen de mí. Entonces, esa voz que Él nos da, la tenemos que hacer. ujú. Lo tenemos que ir y platicar y hablar y que más gente pueda conocer de Él. Esas son las maneras en que podemos nosotros hacer algo para realmente que mi voz sea escuchada, porque mi voz es la que Dios me da, Ujú. no es la mía. O sea, no es la de Joana. De hecho, mi oración siempre cuando vamos a grabar es, Señor, habla tú, que yo no diga una palabra, que Joana no hable nada, que todo lo que tú quieres que diga seas tú, porque eso es lo que queremos, que siempre hable Dios a través de nosotros. Y cuando alguien te pida un consejo y cuando tal vez hasta te están hablando mal en contra de Dios, que a mí eso realmente me molesta y me enoja, o sea, es cuando o se burlan o lo que sea, es algo que, híjole, debo de respirar muchas veces, pero en lugar de contestar como Joana contestaría, es, Señor, contesta tú o qué hago y entonces es respirar y como dices, a veces la manera más fácil si Dios te está diciendo, retírate, o sea, volteate y creo que a veces esa es la mejor contestación que puedes tener porque ellos no se esperan, ellos esperan que tú les vuelvas a contestar o les grites o te pongas en ese nivel de Ujú. pelea. Y Sí. cuando se dan cuenta de que tú respondes de una manera tranquila o te retiras o haces algo que ellos no esperan, entonces estás mostrando que realmente tienes a Jesús, porque en este mundo es, si alguien te grita, grita, si alguien te pega, pega, si alguien te hiere, hiere. Ujú. Y entonces nosotros no nos regimos por este mundo, sino nosotros nos regimos por lo que Dios nos diga que hagamos y que vamos a hacer. Entonces sí, realmente es aprender a luchar, esa manera de luchar es doblando rodillas para pelear, porque esta guerra es más que nada espiritual. Así es. Yo les quiero leer Gálatas 5:13 que dice, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. A veces usamos esa libertad, esa pelea por el derecho como pretexto para estar pecando. Y creo que ahí es cuando tenemos, como tú dices, si vamos a pelear, peleemos por otras cosas. Tenemos un límite para estarlos peleando y dejemos que Dios pelee nuestras batallas. Usemos nuestra libertad para proclamar la palabra de Dios, usemos nuestra libertad para servir, usemos nuestra libertad para agradarle a Dios y no a los humanos, usemos nuestra libertad para hacernos responsables de lo que sí nos corresponde, para servir a otros, para amar a otros, para perdonar a otros, para hablar de Dios.
y también en la libertad que Dios nos ha dado y que nos da todos los días al conocerlos, voltear, verte y decir, ok, esto que estoy peleando ni siquiera tendría por qué pelearlo, es una consecuencia de lo que yo he hecho. Asumir esa responsabilidad y también decir, Señor, lo asumo. Señor, acepto que esto está mal, que esto lo que hice, pues sí, no tenía por qué estarlo peleando. Acepto que ofendí a mi agresor, ¿no? Acepto que estoy pecando, que ya me pasé de la raya, que esta era tu pelea y no la mía. Entonces, creo que cuando nosotros llegamos a esa libertad con Dios y dejamos que Él pelee nuestras batallas y que Él pelee por nuestros derechos, vamos a vivir una vida más tranquila, una vida más en paz con todos los que nos rodean y también una vida mucho más acercada y mucho más confiadas en Dios. Pues les agradecemos mucho el que nos hayan escuchado, les pedimos que lo compartan, que lo comenten y que le den like y pues nos vemos a la próxima.